Le doy la bienvenida con mucho gusto a Osiris Robledo, Francisco Sanabria, Juan Manuel González. Hay un organismo que se llama Enseña por México, que estaremos platicando de este asunto, pero los datos que di en un principio en el programa sobre el rezago educativo, sobre lo difícil que es que la educación llegue a todo el país. Si estamos hablando de 13 estados, únicamente 13 estados de la República Mexicana, que tienen tan solo el 12% de infraestructura escolar, de aulas, pues imagínense, ¿no? ¿Qué ven ustedes en el día a día? Porque también desde 1967, cada 8 de septiembre, se llama a las naciones del mundo a tomar conciencia y acción en favor de la alfabetización. Pero ¿qué trabajo estamos haciendo en México? Osiris, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, yo soy egresada de la licenciatura en Diseño Industrial por la UAM Xochimilco y actualmente me desempeño como profesional de Enseña por México en el proyecto de Primera Infancia. Entonces, Primera Infancia es un tema del que yo casi no encuentro información a nivel social nacional, y ahora que después de haber sido capacitada en este tema, pues me doy cuenta de todo lo que implica tener una salud infantil en la sociedad. Es muy, muy importante, de verdad, crear conciencia a nivel adultos, no importa si tienes la intención de ser padre o no, tener conciencia de lo que implica la infancia y un buen desarrollo de ella, me parece primordial y algo que es urgente atender aquí en México. ¿Cuántos niños no estudian en México? Son alrededor del 4% que no tienen acceso a educación. ¿Cuánta gente? Es muchísimo. Sí, es bastante. Estamos hablando en números así altos, 10 millones de personas en promedio de mexicanos que, bueno, quizás estén yendo a una escuela, pero no tienen acceso a una educación de calidad. A veces tenemos estudiantes que están estudiando, pero el sistema no les está dando lo que ellos necesitan. Del 33.3% de los mexicanos no entienden lo que leen ni lo que escriben. O sea, ¿es correcto el dato que da Coneval de 21 millones de personas que no saben leer y escribir en México? Así es. Así es, creo que esta parte es alarmante. No solamente es atender el acceso de oportunidades que exista en educación, sino de qué forma estamos educando y no lo estamos haciendo de calidad. Creo que esa es la parte también medular, en el cual sí está el problema de acceso a educación, y ahora los que sí tienen acceso a la educación, ¿de qué forma pueden tener un proceso de calidad en esto? Ahora, ¿hacia dónde va un país en donde hay niños que no tienen acceso a la educación? Hay 21 millones de personas que no saben leer y escribir. En fin, ¿cuál es el futuro de un país así? Me imagino que hay otros en el mundo que ya son ejemplo, ¿no? Bueno, pues para nosotros no pensar en ese futuro lo queremos cambiar. O sea, nosotros ni queremos ver que eso sea el futuro de México. Y la razón por la que nosotros hacemos lo que hacemos, que es traer a joven que entra al sistema educativo y social y busca crear un movimiento sistémico en el cual, junto con los docentes, directivos, padres de familia, no se llegue a este futuro donde digas, ¿qué pasa cuando un país tiene 21 millones de personas? Yo te hablo de mi parte, mi madre no sabe leer ni escribir, mi papá nunca fue a la escuela, y para mí la educación fue un cambio total. Yo tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Stanford de educación y otra de negocios. Venir para eso, el futuro no me proyectaba éxito a mí, pero fue el hecho de que mis padres por lo menos tuvieron alguien que les dijo, no puedes dejar que tu hijo continúe el mismo camino que tú seguiste, y fue lo que cambió, y es por eso que yo, después de pasar 14 años, regreso a México, porque creo que no debemos ni pensar en el futuro de 21 millones de personas que no saben leer ni escribir, que se puede cambiar si piensas en cómo puede ser el futuro si le damos una educación de calidad a México y haces un cambio sistémico, que eso es lo que tenemos que recordar. No un cambio por nosotros de tener un profesional de Enseña por México que entra al aula y hace el cambio personal, pero piensa que él nomás es un mediador.
para realmente cambiar una comunidad, tienes que cambiar a los padres de familia. Si yo estoy aquí, es porque mis padres de familia, alguien les dijo que era el valor de la educación. Entonces nosotros estamos mejor pensando en el futuro, en el que México es un país desarrollado, gracias a que estamos creando este cambio. Estos profesionales ahora ya son el ejemplo de que ellos ahora ya cada vez que llegan a una comunidad, tratan de cambiar ese futuro incierto que tenemos los mexicanos a veces. ¿Dónde naciste? En Guadalajara. ¿En Guadalajara en qué parte? Bueno, yo nací en Guadalajara, pero mis padres son de Michoacán. Mis padres emigraron de una comunidad donde había mucho narcotráfico. Me emigraron porque asesinaron a mi abuelo y pues huyeron con 5 hijos. Yo soy el octavo. A mí ya me tocó crecer en Guadalajara, pero fue con necesidades altas, pero a comparar a las que ellos tuvieron, las necesidades, yo tuve mucho más privilegio. Al haber crecido en una ciudad, Claro. tuve más oportunidades. Y es lo que hacemos en Enseña por México, cómo llegamos a esas comunidades rurales donde no hay esa infraestructura y que no sea nuestro tema dice, nuestro moto dice, origen no es destino. Y es por eso que llegamos a estas comunidades como en las que crecieron mis padres y también en las comunidades que, aunque crecí en Guadalajara, crecí con muchos recursos limitados. Ahora, en esa comunidad donde crecieron tus padres, ¿había una escuela? Llegó, pero con muy pocos recursos. Era Llegó una multigrado. escuela multigrado, donde todos entraban en el mismo salón, no importa la edad, con un maestro al frente que tampoco sabías que podía enseñar. Exacto, y de hecho... O sea, no había un método, no había un programa, multigrado. Exacto, y de hecho mi madre no aprendió a leer y escribir porque cuando ella entró, el maestro que llegó a esa comunidad la trató de abusar a ella, entonces nunca quiso regresar a la escuela. Cuando a mí me tocó ya visitar la comunidad, era un maestro que sí quería, algo que quiero resaltar, el valor del docente es muy importante para México y le tenemos que dar ese valor que lo necesita porque hay millones de docentes en México, son 2 millones que sí están buscando cambiar a México, pero les falta la capacitación, la formación y todo, y es por eso que lo que hace Enseña por México. A pesar de que están en escuelas multigrado, se enfrentan a muchas necesidades y tratan de cambiar, pero es en eso donde tenemos que hacer como país más por estas escuelas. ¿Cómo llega que ellos te pueden contar un poquito más? Porque ellos estuvieron en comunidad trabajando, cómo ellos usan las fuerzas de la comunidad para ver ese cambio en esas escuelas multigrado, en esas escuelas donde quizás no haya tecnología, y cómo te las ingenias para que ese niño o niña, que pudo ser en este caso mis padres, puedan aprender realmente lo que se les tiene que enseñar. Para irme a una pausa, cuando se mudan tus padres porque asesinan a tu abuelo, esta zona de narcos que pues es terrible vivir esas circunstancias, llegan con una mano adelante y otra atrás a Guadalajara. ¿Ahí qué pasa con ustedes? ¿Ustedes pueden entrar a una escuela todos o porque yo tengo una amiga que es de Michoacán, Sí. que bueno, hoy tiene otras posibilidades en su vida, pero cuando ella creció y nació allá, resulta que solamente los hombres de su familia estudiaban. A ella no le daban la oportunidad, ni a ella ni a su hermana, de estudiar, porque eran mujeres. Uh-huh. Y entonces ella veía a un hermano muy flojo, uno de ellos era muy flojo en la escuela, ¿no? Y le decía, aprovéchalo. Yo que diera por tener la oportunidad que tú tienes y te la están dando a ti, a mí no me la dan por ser mujer. Aprovéchala, no la desperdicies. Y resultó un bueno para nada, básicamente. Mi familia tuvo la fortuna de ser adoptada por otras familias de la comunidad que guió a mis padres de cómo inscribirnos en la escuela, cómo asegurar, qué documentos se necesitaba y todo esto. Y en el caso, pues yo tengo 5 hermanas y 3 hermanos, y de esos, o sea, el ser hombre o mujer, mis padres fueron Todos muy buenos. estudiaron. Todo, bueno, de universitario es difícil creer que de una familia que no tuvo acceso a educación, 4 fuimos a la universidad y los otros 4, algunos terminaron la preparatoria, otros nomás la secundaria. Pero acabaste en Stanford. Sí, o sea, pero se lo debo mucho a ellos porque ellos creían mucho, o estudias o trabajas, pero por lo menos lo básico. ¿Cómo llegaste a Stanford? ¿Por promedio? Promedio, fui becado toda la vida. Y también porque mi padre era un emigrante. Mi papá tenía que emigrar a los Estados Unidos desde que yo tengo uso de razón,
Y es como que a los 14 años mi padre me dice, ¿por qué no te vienes a aprender inglés? Y aunque tenía dudas de hacerlo, me fui. Y pues a mí siempre me apasionó el aprendizaje y es por eso que ahora estoy como director general en Enseña por México. Mi pasión es la educación y yo soy muy afortunado, tuve mucha suerte. Pero este no es el caso para muchos mexicanos. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema. Sí, porque si el papá y la mamá son analfabetas, es muy probable que los hijos también lo sean, porque se van a tener que dedicar a otras cosas, se van a tener que dedicar a sacarse adelante, a comer, a producir, a trabajar Así es. desde una infancia, ¿no? Entonces, no, evidentemente la escuela no está para muchos de ellos Así es. en el presente y el futuro. Para quienes sí, pues es sorprendente acabar teniendo 8 hijos como tus padres y pues que todos sean productivos. Sí, no, todos son muy buenos y regresando, 2 mujeres y 2 hombres no tenemos títulos universitarios, así que el género, por lo menos, mi madre es una líder, es la persona que más admiro en toda la vida y a pesar de tener esa necesidad de no, y cada vez que lo menciono al aire en un lugar que no sabe leer ni escribir me quiere matar porque le da pena a ella, pero siempre le digo que yo creo en las otras habilidades que ella tuvo y el hecho de que no fue a la escuela no significa que sea menos o mayor que otra persona, sino que es una líder con 8 hijos y que los 8 hijos sean productivos en sociedad, es lo que queremos hacer. ¿Ya le enseñaste a escribir? ¿Ya le enseñaste a leer? Traté, pero se frustraba mucho que ella misma dijo, no quiero, o sea, le daba mucha pena. Y cuando yo traté ya tenía 52 años ella y dijo, o sea, si ya sobreviví la vida sin leer, ahorita no es mi prioridad. De hecho, a mucha gente me preguntaba, ¿por qué no le has enseñado? Le dije, el enseñarle a un adulto es más difícil. Aparte, cuando eres un adulto, imagínate con 8 hijos, tus prioridades son otras. No, completamente. Tu prioridad es que tus bueno, hijos coman. Queda claro. Exacto, punto. Sí. Leer y escribir, por eso te digo. No a todos les queda el tema de la escuela, porque deberían de tenerla. Por eso es que más coraje me da cuando encuentras a mocosos y mocosas que están en extraordinarias escuelas, los papás gastan un dineral y son alumnos mediocren, reprueban, los corren, fallan, les preguntas algo y no tienen ni la más... Digo, qué barbaridad, es que... Deberíamos de hacer un cambio, lo que decía hace rato, a esos mandarlos a la sierra y de la sierra mandarlos para acá. Pausa, volvemos. Robledo, Francisco Sanabria, ¿qué han visto ustedes? Ahorita fue muy lindo lo que pasó en el corte comercial porque Francisco le dice a Juan Manuel, oye, yo conozco tu parte de profesional, pero yo no conocía tu historia. Tu historia es... increíble, Juan Manuel, esto de tus papás, del asesinato de tu abuelo, que entonces ahí tienen que salir de Michoacán, en fin, ¿no? Qué barbaridad. Y no conocías tú la historia, ¿verdad? Así es, no la conocía. y creo que esta parte voy a intentar hilar un poquito lo que escuchamos, Sí. que es como una persona, sus posibilidades pueden ser totalmente diferentes y creo que hubo un ingrediente especial en ti, que es lo que yo intento buscar en mis estudiantes, es desarrollar habilidades. Creo que la mayoría de las escuelas, la mayoría de la educación, se ha centrado en que los conocimientos sea aquello que trascienda, en dotar a que todos los niños, todas las niñas, todos los jóvenes conozcan. Y no solamente es conocer, sino de qué forma podemos crear que esos conocimientos se conviertan en habilidades. ¿Cómo podemos hacer trascender a estos niños y niñas? Soy Francisco Sanabria, soy alumni de Enseña por México. Quiere decir que yo ya soy egresado del programa de Enseña por México. Ajá. Tuve la fortuna de estar durante 2 años en la ciudad de Puebla, en una comunidad urbana marginal. Es increíble como triangulación de términos, es decir, una comunidad, pero es urbana, pero es marginal. Entonces se confrontan 3 puntos súper importantes de cómo lograr hacer comunidad en un lugar donde pensamos que es imposible porque es una gran ciudad y que además estamos tan contaminados de violencia, de desigualdad, de asesinatos, donde en mi escuela nos tocaban que nos
sacaran de clases a todos porque había una amenaza de secuestro y donde al siguiente día resulta que había una persona, un chico o una chica que había muerto en un parque y teníamos que preocuparnos por saber si era estudiante nuestra o demás. Entonces fue cuando empecé a entender qué hace una escuela, qué necesitamos. Y fue cuando caí en decir, necesitamos crear adolescentes, porque es un bachillerato donde yo estaba, con habilidades. Darles la posibilidad de trascender, que lo que conozcan vaya más allá. Enseña por O sea, México. no una calificación, No, ya era algo no diferente. una materia. Exactamente. No, es que es ver la vida, Así es resolver la vida, es afrontar la vida. Exacto. Es tener herramientas para sacarte adelante, no es contestar correctamente. Sí. ¿Qué o sea, daño nos hizo Vasconcelos, Digo, Así estuvo. a lo mejor está horrible lo que estoy diciendo, pero es que esto de apréndete como merolico los datos no te sirve de nada. Así es. O sea, si tú no sabes qué hacer frente a un temblor, si tú no sabes qué hacer frente a alguien que está sufriendo, si tú no sabes qué hacer frente a poder ayudar al otro, o sea, entonces ¿qué te sirve saber de biología? Claro. ¿A dónde lo vas a llevar, no? ¿A dónde lo Entonces, llevas? Exacto. esa parte fue como súper inquietante. Enseña por México nos dota de todas las herramientas, todas las posibilidades que existen de cómo hacer trascender. Tenemos una visión que descansa en la calidad, que todos los niños, niñas y jóvenes de México tengan una educación de calidad, sin importar el origen. Es decir, no importa si tienes acceso a la escuela, ahora te voy a dar calidad. ¿Y cómo puedo entrar ahí? ¿Cómo puedo estar en Enseña por México? Cada año se abren convocatorias. Hay 2 programas, uno a nivel de básica y media superior, que es en estados de la República, y otro que es en nivel primera infancia. Ahorita se está dando aquí en la Ciudad de México, en lo que en su momento fueron estancias infantiles y ahorita en otros centros también. Entonces, es estar al pendiente de las redes, siempre sale la convocatoria. El perfil Así se es- llama Enseña por México. Enseña por México. Arroba. La página es www.encenapormexico.org. Y decías el perfil de la gente que está en Enseña por México. Te piden que seas egresado de una licenciatura con promedio mínimo de 8 y además que pues tengas ciertas habilidades de liderazgo, ¿no? Que las digamos demuestres un poquillo y ya después en el programa pues puedas irlas desarrollando con las capacitaciones que ellos nos ofrecen y así. ¿Cuántos niños tienen? ¿Cuántos chavos hay ahí estudiando? Bueno, en el Muchísimo. programa ahorita de Enseña por México son 245 los profesionales de Enseña por México que están en el programa Hijo, qué de 2 años. 395, de hecho Paco es uno de los recién egresados, 395 han terminado el programa exitosamente y pertenecemos a una red que se llama Teach for All, donde somos 50 países los que estamos en este movimiento y donde ya hay más de 10,000 egresados y donde hay más de 10,000 participantes en los 50 países queriendo hacer este cambio en sus países. Entonces, es la ventaja. Oye, qué red tan importante, Juan Manuel. Esto es importantísimo lo que están haciendo, no lo dejen de hacer. Así es. No. México los necesita y otros tantos países, imagínense, están sacando a chavos adelante, les están dando herramientas para poder, pues, ser alguien en la vida, pues, afrontar, ¿no? Lo que viene. Así es, como dices, la educación no... Se ha confundido mucho el término de aprender con memorizar. Y en realidad lo que buscamos desde la primera infancia es justamente fortalecer seres humanos, habilidades socioemocionales. El cerebro humano está totalmente desarrollado para aprender a leer y escribir a partir de los 6 años. Antes de eso es súper importante poder trabajar pues a nivel personal, que los chicos se conozcan, puedan definir procesos sociales y emocionales también, y a partir de ello es como vemos adultos sanos que pueden estar en una escuela y tienen toda la seguridad de sí mismos de saber esto me gusta, esto no, esto lo puedo desarrollar así, esto de esta otra manera. Si no tenemos eso, si carecemos de eso, entonces pues se da esto de, tengo que ir a la escuela, ¿no? Tengo que medio aprender y así. Y también pues fortalecer a la parte docente, que sea consciente pues del trabajo que está realizando, que es súper importante, que tenemos muy devaluado socialmente, desafortunadamente. Es que este sindicato le ha dado la torre al maestro.
Sí. Ha denigrado al maestro, Creo que lo ha sobajado, lo ha vendido. O sea, este sindicato no le ha hecho nada bien a México. De verdad, miren, no es una cosa contra el Bestérnico, no, son las formas. No puede haber un sindicato en donde te hagan creer que esos vándalos que están en la calle, en huelga, son maestros. O sea, hemos vapuleado mucho la figura del maestro en este país. Lo que nosotros queremos hacer es darle valor a Claro. al docente, que es nuestro enfoque. Nosotros, pase lo que pase, estamos ahí para hacer un complemento al sistema y trabajar con estos docentes que están buscando formación continua, Claro. capacitación. Que hay, o sea, te digo, Es son que un 2 maestro eso millones, es lo que los quiere, o sea, 2 millones de maestros mexicanos Claro. que la mayoría está buscando Quieren, esta capacitación, claro. y es por eso que llega Enseña por México, para apoyar a este sistema que a veces se nos olvidan. O sea, la mayoría de los maestros que están en las aulas quieren estar ahí por vocación, A ver. porque es un trabajo muy, pero muy difícil. ¿Ustedes creen que un maestro, que es su oficio, es su pasión, no quiere estar actualizado para poder enseñar más? Hombre, es ilógico pensarlo. Es Claro. tonto pensar que un maestro no quiere estar, un verdadero maestro, no quiere estar actualizado, no quiere estar aprendiendo más para poder enseñar más. Lo otro son verdaderas tragedias, caray. Hemos vapuleado mucho esa figura. Qué mal nos ha hecho el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De verdad, qué mal le ha hecho a México. Sí, y hablando un poco de qué hace qué hace la red de Teach for All, porque no solamente es justamente enfocarnos a los niños y niñas, sino de qué forma también podemos incidir en la parte estructural de la educación, este cambio sistémico. Quiero contar rapidísimo como mi experiencia ahora como alumni a través de la red de Teach for All. Actualmente, bueno, mientras fui PEM, que fue 2 años, tuve la posibilidad de experimentar 2 intercambios. Estuve en Idaho, en Estados Unidos, y en verano pasado estuve en Perú. ¿Qué hacemos? Platicar con maestros de esos lugares, compartirnos herramientas, compartirnos estructuras de cómo vivimos la educación en nuestros países, perdón, qué te funciona y cómo lo ejecutas. Con eso quiero regresar más adelante con ustedes. El maestro de Perú, el de Idaho o el de Angangueo, ¿tienen las mismas preocupaciones? Con eso volvemos picando en este asunto de la educación, de cómo es el panorama de la educación en México, cómo es también en otros países y cómo lograron a través de jóvenes, de gente entusiasta, por darle un mejor presente y futuro a muchos alumnos, lograron hacer Enseña por México, crear estos lazos en varios países que justamente eso hacen, enseñan a otros conocimiento que no vienen en los libros, pues, ¿no? Que no se trata de contestar correctamente un examen, sino los preparan para el examen que es la vida, ¿no? Que creo que eso es infinitamente más profundo que todo lo demás. Y muchos de ellos, como tu caso, Juan Manuel, como otros tantos, como los que conoce Francisco Sanabria y también Osiris Robledo, provienen de gente que no tuvieron, sus padres no tuvieron la oportunidad de estudiar, no tuvieron la oportunidad, son analfabetas, no escriben, no leen, y no quisieron eso para sus hijos. Entonces, me parece que es muy loable el esfuerzo que hacen. De todas las comunidades en México que han visitado, ¿dónde han visto la circunstancia más precaria y cuál es? Porque a veces si no nos platican lo que ven, no logramos imaginar hasta dónde puede llegar. Bueno, yo quiero hablar aquí en general porque no quiero poner a la luz una situación en particular, pero sí nos toca enfrentar muchos lugares donde la infraestructura escolar no está, lamentablemente, donde la luz o tecnología o cosas básicas que son necesarias para completar lo que el estudiante necesita aprender no está. Para mí lo que más me sorprende es cuando vas a una escuela y el director te cuenta que él o ella es la que tiene que pagar el agua o la luz. Entonces a veces es como, ¿cómo logramos cambiar esto? Y es lo que hace también el profesional de Enseña por México, que además de estar frente a grupo, de estar
creando relaciones con los docentes y directivos, tiene que crear relaciones con la comunidad y que ahora la responsabilidad de la escuela no sea nomás del director o del docente, que sea también de los padres de familia y que juntos apoyen a pagar la luz, el agua si es necesario. Pero esos son los casos en los que más te impacta, porque uno pensaría que toda escuela tiene acceso a algo tan básico como la electricidad o el agua, y que no le caiga la responsabilidad del director. Y parte del trabajo ellos te podrán contar más de los proyectos que han hecho, pero es apoyar con esta infraestructura que hace falta. Ahora, cuando hablamos de hambre de aprender, ¿quiénes vienen a su mente? ¿Qué alumno viene o qué niño, qué niña viene a tu mente como ejemplo de alguien que de veras quiere aprender, que de verdad le interesa aprender y no por una calificación? ¿A quiénes se han topado? Pues bueno, en mi experiencia que he estado ya con adolescentes dentro del programa, es un momento coyuntural en la vida, en la cual toman como la decisión de qué hacer. O estudio, o ya termino esto como mi último nivel educativo y me dedico a trabajar. En la comunidad evidencié algo que ya estaba descubierto. Había excesivo talento Ujú. de chicos y chicas que vandalizaban con él. Que hacían eran grafiteros. Eran grafiteros que, pues lo único que tenían como visión era hacer una firma que fuera visible para todas las personas, y entre más importante fuera el edificio, pues más visibles iban a ser. Entonces vandalizaban en iglesias, vandalizaban en museos, hasta que encontré una exposición de arte para Día de Muertos y dije, ahora es el momento en el cual pueden estar al lado de expositores, de artistas plásticos de la ciudad de Puebla, para que trasciendan y empiecen a llegar a cosas así. Bueno, el impacto es que uno de ellos está estudiando actualmente actuación en Ciudad de México, teatro, y otro de ellos en la Escuela de Artes de Puebla. Se empezaron a relacionar con personas dentro del ámbito artístico que dijeron, oye, tú tienes algo, ¿qué técnica utilizas? No, pues nada, yo la inventé, ¿no? Y eran como cosas así en la cual pues ellos empezaron a trascender. Yo tuve mucha incidencia o intenté tenerla en la parte del arte. Creo que el arte nos da una estructura fabulosa, genera emociones, las emociones te generan aprendizaje y de ahí me agarré para decir, vámonos con el arte. Los llevé a foros para que actuaran a comunidades dentro de Puebla y ellos se volvían ahora los nuevos niños talento, eran los nuevos niños visibles para otras personas, ¿no? Entonces creo que ellos son los que están en mi mente, la gente que trascendió por el arte. ¿Sabes qué? Aquí me dicen, no, hombre, las malas noticias. Yo llevo 19 años en este micrófono, compartiendo vida con el mejor público de la radio en México, y diario hay buenas noticias. Y diario me encuentro un mexicano chingón, uno sacado adelante, que se sacó de los pelos, que estaba en los hoyos más profundos y negros y en los barrancos más jorobados, se saca adelante, caray. Cómo las vicisitudes, los obstáculos, cómo hacen que eso te impulse, ¿no? Hay un video que sacaron cuando Guillermo del Toro dijo I am Mexican, que dice, nada de que estos obstáculos no nos sacan adelante. Al contrario, si vives en México, estás listo para afrontar la vida donde sea. Porque tantos obstáculos hay aquí todo el tiempo, que si te dicen que no puedes, hazlo. Porque al cabo vas a acabar diciendo, ¿y cómo lo lograste? Porque soy mexicano. Qué bonito, ¿no? A mí me parece eso muy, muy importante. Ahora, ¿hacia dónde va el reto de aquí a fin de año? ¿Qué propósitos tienen ustedes de aquí a diciembre y de aquí con cuántos alumnos? ¿Qué va a haber en Enseña por México? Bueno, en general yo empiezo con lo general y ellos pueden aterrizar más en sus escuelas o sus proyectos, pero para Enseña por México ahorita, como mencioné, estamos con 245 profesionales de Enseña por México, que su meta es seguir trabajando frente a grupo y crear relaciones con la comunidad.
como organizaciones es seguir identificando a otros estados que puedan estar interesados. Actualmente estamos en 9 estados presentes. Entonces, si hay una persona escuchando ahorita que quiero investigar cómo traer este modelo a mi estado, pues claro, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, buscar en @Encena por México. Pueden encontrar toda la información desde Instagram, Twitter y también la página web. Pero es buscar a más estados a los que podamos apoyar. Ahorita en este punto estamos apoyando a más de 25,000 estudiantes, que no es suficiente, estamos buscando a más. Entonces, para Enseña por México es seguir buscando llegar a otros estados y en los que estamos ya, pues seguir haciendo los proyectos comunitarios, seguir teniendo el impacto académico y socioemocional en los estudiantes y seguir dejando capacidad a los docentes y directivos que ya están en las escuelas. Pues es un reto muy importante el que tienen por delante. En el caso de ustedes, antes de despedirnos. Yo tengo proyectos en mis 2 estancias infantiles. Uno es a nivel estructural, mejorando pues todo el espacio con base en la estética y también en la metodología del aprendizaje. ¿Qué pasó con lo de las estancias? A ver, cuéntanos. ¿En qué va ese tema? Pues perdieron apoyo. El apoyo ahora se da directamente a padres de familia. En mi experiencia puedo decir que muchas estancias infantiles disminuyó la población de niños. Es lamentable que eso pase en primera infancia en México, de verdad. Y pues bueno, seguimos trabajando nosotros. Pero a con ver, ellos. Osiris, los que sí van son estos papás y mamás que aprovecharon ese dinero que ahora les regalan para entonces pagar la estancia donde ustedes siguen. Así es, los que sí van hacen eso, ocupan el recurso para lo que, es. De acuerdo. Ahora, perdón que me desvíe tantito del tema, pero Sí, es que puede ser una cosa importantísima, muy reflexiva. ¿De cuántos niños había antes y cuántos niños hay ahora que ese recurso no lo están ocupando en eso? Que a lo mejor se lo están gastando en otra cosa, en comida o no sé, o hasta en alcohol, no sé en qué se lo gasten, pero que no se lo están gastando en la educación de sus hijos. Pues en una de mis estancias la disminución fue de un 70% y en la otra de un 50%, más o menos. Entonces sí fue muchísimo. ¿Cómo de 10 alumnos 7 ya no van? Así es. ¿Y de la otra de 10, 5 no van? Así es. Sí disminuyó ¿Cómo, muchísimo Osiris? la población de niños. ¿Y qué sabes de esos niños? ¿Qué están haciendo? ¿Ni idea? Sí, no. Ninguna mamá está en contacto contigo, ni te cuentan, oye, fíjate que a lo mejor Mariquita que andaba aquí, pues ahora Mariquita ya anda estudiando, o sea, no se los llevaron a otro lado. No. Ni idea. No. Hay que investigar eso, Emilio Valles Vidrio, ¿eh? Hay que darle un seguimiento, porque si ahorita, nada más en un comentario de 2 estancias, el 70% de una no volvió y el 50% de la otra tampoco, pues vamos viendo qué está pasando. Porque ¿a dónde se fueron esos niños? Ahora, los que sí, ¿qué características? ¿Son más niñas, son más niños? ¿Son los que viven más cerca? ¿Tenían más dinero, menos dinero? O sea, ¿qué ves en esos que sí van? Hay de todo. Lo que yo veo es el compromiso de los papás por continuar dando ese recurso a la educación de sus hijos. Híjole, no. ¿Qué piensas de esto? Bueno, pues que necesitamos estar presente para poder educar a los padres. Parte del trabajo de Osiris en el programa de primera infancia se trabaja mucho con los padres de familia para que ellos reconozcan el valor que tiene la educación desde los niños pequeñitos. Entonces, para nosotros, esto nos impulsa a decir, tenemos que trabajar más y asegurar de ver, o sea, por cuestiones de leyes nosotros no podemos estar en contacto con padres con los que no estamos trabajando en las estancias, pero cómo creamos programas para poder seguir apoyando a estos padres que quizás dejaron de traer a sus hijos, y es lo que hacemos, dar capacitaciones quizás a través del DIF y que puedan participar aunque no estén llevando a los niños a una estancia en particular. Entonces nuestro trabajo es poder repartir el conocimiento, esté o no esté el niño en la estancia, porque el niño al final de cuentas es el que termina siendo perjudicado si no está recibiendo atención. Entonces el trabajo de Enseña por México es trabajar con padres de familia que le puedan dar ese apoyo al niño si no lo están llevando a una estancia a veces. No, ¿sabes qué?
sentí un hueco en el estómago horrible. Qué daño, porque qué trabajo nos costó. De verdad, nos costó mucho trabajo que la mujer pudiera salir a trabajar y que esos niños pudieran quedarse en un lugar seguro, bien alimentados, bien estudiados, bien trabajados, o sea, bien, con un ambiente bonito, cuidados, con enfermeras, con una posible socialización con el resto de los amiguitos. O sea, nos costó mucho trabajo eso. Y caray, esto es un salto para atrás, pero ¡uf! Tremendo, tremendo. Porque nada más imagínense, esto de las estancias infantiles lleva este año, que desaparecieron y que le están dando el dinero. Pero si ahorita una estadística de una mujer que se sienta conmigo 3 segundos en el micrófono y me dice, mi Fer, yo tengo 2 estancias, y de esas 2 disminuyó, una el 70% y la otra el 50% de niños ya no van. ¿Quién sabe qué hacen los papás con ese dinero que reciben? Entonces, ¿qué repercusión va a tener eso en los próximos años en México? Porque son niños ¿de qué edad? De 1 año a 3 años, 11 meses de edad. Y hay algunas que manejan preescolar también. Pero es primera infancia en México, hace falta mucha información sobre primera infancia y concientizarnos como sociedad. ¿Por qué es importante la primera infancia? Para poderlo entender así. Bueno, pues de hecho el Banco Mundial tiene un estudio que uno de los factores más influyentes en el desarrollo de un humano tiene que ver el desarrollo socioemocional, cognitivo que tuvo en sus primeros años de vida. Y de hecho hay muchos estudios que demuestran que por cada dólar que se invierta, digo dólar porque lo leí en esta estadística claro, en inglés, es por cada dólar es un retorno de $7 a la sociedad, porque esa persona que llega con una fortaleza de cerebro va a poder llegar a la escuela, aprender mejor, entonces va a continuar a través del aprendizaje mucho más fácil que si no tuviera el desarrollo. Y es una mala fortuna para un niño que no tiene ese derecho de tener la atención que necesita, y pues hay bastantes estudios que demuestran que la primera infancia define el éxito de un niño. Híjole. Con eso nos despedimos. Yo les pido, Francisco, Osiris, Juan Manuel, tomen este espacio como suyo, ¿eh? Vengan, por favor, más seguido. Si podemos ayudarlos en algo, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Porque si no, miren, traemos temas bien graves en México, bien graves. Si nos metemos al tema de seguridad, estamos fritos, ¿eh? No hay un plan de seguridad nacional. Si nos metemos al tema de educación, estamos fritos, porque tampoco hay un plan nacional de educación. Este dato que Osiris nos acaba de dar, así como probadita del presente y futuro de los niños en México a través de las estancias en la primera edad, es terrorífico, terrorífico. Agua, si nos metemos, así nos podemos ir en temas uno tras otro. Pero los principales, me parece, en un país, es educación y seguridad. Y en esos, si no hubiera gente como ellos 3 representando a los tantos que están con ustedes, a esa red de 10,000 alumnos que han logrado sacar avante en todo el mundo, yo no sé qué estaríamos haciendo, de verdad. No tengo ni idea. No sé qué haríamos ante estas circunstancias. De verdad, porque le está quedando muy grande el paquete de la complejidad de un México al régimen de hoy. Yo no puedo creer. Si ustedes no sintieron un hueco en la panza de oír lo que dijo Osiris, entonces ya se están volviendo indiferentes frente a una circunstancia que claro que te debe de importar, ¿eh? Esto es bien grave, esto es delicado. Yo ya no tengo hijos de primera infancia, no importa. Exacto. Aguas. Porque, ¿qué crees? La educación va de la mano con la seguridad. Y no vaya a ser que esos de primera infancia estén entendiendo que lo mejor sea ser sicario. Y entonces estamos jodidos todos. No vaya a ser que ese de la primera infancia acabe matando a alguien de tu familia. Así de grave es, ¿eh?